La segunda epístola de Pedro fue recibida en el canon de manera tardía, uno de los últimos libros, si no el último, del Nuevo Testamento en ser recibido. Y por eso muchos teólogos pertenecientes a la crítica destructiva rechazaron este libro del Nuevo Testamento. Muchos han declarado que Pedro no escribió esta segunda epístola, que no se conoce su autor, y muchas otras cosas han sido dichas tocante a la segunda epístola de Pedro. Muchas acusaciones se han hecho, pero un estudio minucioso de esta epístola nos lleva a comprender, a entender que en realidad Pedro fue su autor, que esta es una epístola genuina, escrita bajo la dirección, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta epístola segunda de Pedro debe ser leída, estudiada, proclamada, predicada con toda la fuerza que requiere un libro escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Soy Luis Carballosa, quien comenta para vosotros segunda de Pedro 1, versículos 16 al 21. Dice este pasaje, Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Seguramente Pedro se refiere ahí cuando estuvieron él y dos compañeros discípulos con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Eso es lo que dice o lo que da a entender el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, allí en el monte de la transfiguración aparecieron dos de los grandes hombres del Antiguo Testamento, uno de ellos el profeta Elías, estaba allí con el Señor y tuvo lugar aquella tremenda experiencia. Los discípulos vieron al Señor transformarse, transfigurarse y hablar con los dos grandes hombres del Antiguo Testamento en una conversación referente a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Allí estaban aquellos dos profetas, uno de ellos era Elías, con el Señor Jesucristo, y
los tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Dice el texto que leo otra vez, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, observe ese énfasis, su majestad, la majestad de Cristo, allí en aquel monte de la transfiguración. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro recalca, enfatiza en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero observe lo que Pedro dice en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Y uno se pregunta, ¿más segura que qué? Pedro está diciendo que la palabra profética, las sagradas escrituras, esa palabra de Dios es más segura que cualquier cosa que ellos pudiesen haber visto. Tenemos también la palabra profética más segura que lo que vimos. Pudimos habernos equivocado en lo que vimos, pero la palabra profética no se equivoca, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana puede referirse a la segunda venida en gloria de Cristo. Y añade Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra interpretación ahí sería mejor traducida de origen. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de origen privado. Ninguna profecía de la Escritura procede del corazón de ningún hombre. Y Pedro explica esto en el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice el texto en castellano. En el original dice, siendo transportados, cargados, ferúmenoi, siendo transportados, llevados, cargados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, llevó, por así decir, cargó, transportó a aquellos hombres de Dios que escribieron las sagradas escrituras. Esos 66 libros
escritos bajo la dirección, bajo la inspiración, bajo el poder del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía, es decir, la palabra de Dios, fue traída, fue producida, fue sacada a la luz por voluntad humana. La Biblia no es un libro producto del hombre. Fue escrita por hombres para que hombres puedan entenderla. Hombres de Dios escribieron la palabra de Dios usando palabras humanas para que personas como tú y como yo podamos entenderla. Este versículo 21 es crucial para entender el significado del origen de la Biblia, porque nunca la profecía fue traída, nunca la profecía bíblica fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y podemos decir, y escribieron, siendo transportados, llevados, cargados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien guió, protegió, mostró, reveló a los santos hombres de Dios lo que ellos escribieron en cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras. Querido escuchante, la Biblia es el único libro en la tierra, el único libro bajo el cielo al que puede llamársele en verdad, en realidad, la palabra de Dios, porque su origen es Dios. Fue escrita por hombres para que los hombres, los seres humanos, podamos entenderla. Pero fue Dios quien guió, quien dirigió, quien mostró a aquellos hombres el contenido de lo que ellos debían de escribir. Que a Dios sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén.